buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, querida comunidad hispanohablante de Humanizarte e Intro. Bienvenidos sean todos. Hoy, sábado 22 de junio de este 2024. Deseo se encuentren muy bien y en pleno uso del gozo que es vivir. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de enneagrama más grande en Iberoamérica, estoy aquí nuevamente con ustedes para continuar con este ejercicio de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 12 tengo un absoluto gozo y entusiasmo que yo experimento y corre por todo mi cuerpo. Me acompaña una mujer que para mí es fuera de este mundo. La primera vez que lo vi, sus ojos me dieron una cordial y amorosa bienvenida. Conforme compartimos unos días, quedé más que encantada con su sabiduría, con su amorosa compañía y sobre todo con esa entrega absoluta que nos regalaba cada día en las actividades que compartíamos con ella. De formación, abogada, experta en resolución de conflictos, máster en coach, con coaching directivo y de liderazgo, especialista en enneagrama hace más de 25 años, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Enneagrama, discípula de Gerardo Schmelding y autorizada directamente por él para dictar Escuela Magia del Amor, líder y mentora certificada en danzas de paz universal, guía sufi, mentora de Dios en el aliento, porque canta y toca la guitarra de una manera increíble, asesora en desarrollo, implementación y capacitación de una completa gama de talleres vivenciales, conferencias y respuestas prácticas para diversos problemas del recurso humano en entornos laborales y personales. Muy bien, pues ella se autodefine como una creación divina perfecta, tratando de tomar conciencia de esa realidad como parte de ese camino, aprendiz de mamá y de ser humano, lo cual la hace vulnerable y le gusta hacerlo, ya que le permite permearse en el entorno, la gente y los acontecimientos. Hoy se encuentra con nosotros María Mercedes Duque. Bienvenida, mi querida María Mer. Buenos días, tardes, noches. Gracias por esta introducción tan increíble, con toda tu energía potente que Muchas se irradia mucho desde el corazón. Muchas gracias. Un honor para mí. Y entonces, mi querida María Mer, por el poder que se me confiere como la entrevistadora, te propongo que en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Acepto el reto. Muchas gracias. Querida María Mer, tú estudias Derecho en tu natal Colombia y te formas como experta en resolución de conflictos. Al leerlo, lo primero que pensé es: yo me quiero ir a tomar un diplomado con María Mer porque soy experta en producir conflictos, pero no en cómo se resuelven. Entonces, además de que este sistema en el que vivimos sí o sí nos lleva a tener relaciones o vínculos conflictivos, laborales, personales y etcétera. Entonces, ¿por qué no aprender cómo se desarticula un conflicto? Y entonces yo me pregunto, ¿de dónde nace la inquietud por este expertise? Y cuéntanos, ¿qué hace un experto en resolución en conflictos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Y quisiera primero empezar porque uno nunca sabe a dónde lo va a situar la vida, ¿sí? Claro. Cuando uno empieza una carrera, uno sueña muchas cosas. Y yo cuando empecé mi carrera, tú no te imaginas la alegría que era estudiar derecho. Para mí era lo máximo. Me acuerdo que el primer día de clase se me salían las lágrimas. Yo amaba la filosofía. De hecho, uno de los libros que yo guardo todavía
en mi biblioteca es el libro de filosofía del colegio. Imagínate lo que era eso. Claro. Entonces, cuando empecé a estudiar derecho, pues adoraba el derecho y en algún momento tuve como una caída y una caída fuerte porque se me perdió el derecho. Y se me perdió el derecho porque yo quería ser juez, ¿no? Yo creo que muchos tenemos como un sueño dorado. Yo amaba el derecho penal, me interesaba muchísimo ser juez y comencé a fluctuar en una cantidad de cosas impresionantes hasta que un día yo me pregunté, ¿y quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Quién soy yo para condenar a alguien a 20 años que necesita solamente un año? ¿O quién soy yo para condenar a alguien un año cuando necesita 20? Y en ese momento se me perdió un poco el derecho, ¿sí? Claro. Pero, sin embargo, el derecho no deja de ser humanista, ¿no? El derecho es una carrera totalmente humanista y yo me casé, me fui a vivir a Panamá. Cuando regresé a Colombia, de alguna manera retomé el derecho, pero lo retomé desde otro ángulo, ¿sí? Empecé a capacitar, bueno, esa es otra historia de cómo empecé yo a capacitar, y en medio de la capacitación trabajaba también con fundaciones y tuve la oportunidad de especializarme en resolución de conflictos con la oficina de la Presidencia de la República. ¡Wow! Entonces, sí, entonces comencé a trabajar en zonas de conflicto y trabajé alrededor de unos 10 años paralelamente en Cali en zonas de conflicto, tratando de cambiar cultivos ilícitos por cultivos lícitos, trabajando con el campesinado, trabajando con la gente, en todo lo que los conflictuaba y en todo pues sus relaciones con el Estado, con el medio, entre ellos mismos, en sus familias, en por qué tomaban una decisión, por ejemplo, de hacer una siembra ilícita, en irse por el camino torcido, entre comillas. Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Eso es parte de la humanidad misma. El ser humano siempre busca de alguna manera sobrevivir como quiera que sea, tiene necesidades, tiene obligaciones y a veces la vida le pone como ciertos caminos, ¿no? Y si uno no está, dijéramos, muy fundamentado en valores, pues uno termina tomando determinados caminos de los cuales después se arrepiente, ¿sí? Entonces, ahí fue donde me encontré trabajando toda esta parte de resolución de conflictos. Luego, cuando llegué a Cali, de alguna manera, empecé a trabajar en los ingenios azucareros, en la parte también de conflictos del personal, porque pues tú sabes, nosotros, Cali, por ejemplo, dijéramos, un departamento que es cañicultor y tenemos 17,000 corteros. Y eso es brutal en el sentido del componente social que se respira ahí. Entonces, dijéramos, ingenios, trabajaba todo lo que era no solamente conflicto, sino construcción de comunidad. Es decir, aprender a convivir como comunidad. Porque los cañaduzales llega gente de todo Colombia y ellos forman como pequeños barrios. Y en los barrios puede vivir una persona que viene de la costa, que tiene una manera diferente de ser, frente a una persona que vive en el centro del valle, que es muy guardada, muy escondida. Es decir, todas las culturas metidas en un barrio. Entonces, había que hacer construcción de comunidad y todo eso tiene que ver con conflictos. Entonces, de ahí me enamoré de toda la parte que tiene que ver con los conflictos. ¿Sí? Dios mío, qué experiencias, en dónde te fuiste desarrollando. Pero a ver, ya aterrizado en el uno a uno, ¿cómo, cuéntanos brevemente, cómo podemos desarticular un conflicto? Porque sí o sí vivimos con conflicto y además vivimos en conflicto con nosotros mismos. Eso es el principal, ¿no? El principal conflicto es con nosotros mismos. Y yo pienso que parte de los conflictos surge de que uno siempre tiene muchas expectativas. Y en la vida no sucede lo que uno quiere que suceda, en la vida sucede lo que tiene que suceder. Entonces, ese es el primer gran conflicto, que no consigo lo que yo quiero, que no consigo que las cosas funcionen como yo quiero. Entonces ahí hago cortocircuito, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de eso.
que en la vida no sucede lo que yo quiero y para eso magia es extraordinario, porque en el fondo todo lo que sucede en el universo es perfecto, todo lo que sucede es necesario y todo hace parte de mi crecimiento y todo hace parte de mi necesidad de desarrollo de conciencia. Entonces, cada conflicto que llega a mi vida, que si dijéramos es una resistencia a algo que trae la vida, es una resistencia a una persona o es una resistencia a un atributo mío que no me gusta, ¿ves? Que me gustaría que fuera de otra manera. Parte de lo que hay que hacer con esa resistencia es empezar a adaptarnos, aceptarnos como somos, aceptar al otro como es, aceptar la vida como es y aprender a vivir con esas cosas que no me gustan tanto, pero que hacen parte de mi propia experiencia. Entonces, ahí es cuando realmente uno empieza a desarticular un conflicto. Excelente, muchísimas gracias, María Mer. Nos llevamos una perla de sabiduría en este momento. Ojalá logremos poder desarticular nuestros conflictos y los conflictos que de pronto tengamos con los demás. Muchas gracias. Con Ahora gusto. bien, ya vi para dónde va el tema. Coaching directivo y de liderazgo. ¿Cuál fue la razón de formarte como coaching? No coaching en general, de altos mandos. ¿Cómo llega ahí, María Mer? Lo que pasa es que yo llevo trabajando, ya voy a cumplir 30 años trabajando en empresas, Muy ¿sí? bien. Entonces, más que un coaching live, como que es muy común en este momento, yo quería un coaching que tuviera que ver más a nivel empresarial y liderazgo. Yo trabajo, como te decía, mucho a nivel empresarial y a través de mi trabajo, yo nunca, entre comillas, por eso te digo que la vida te lleva a trabajar cosas que tú nunca te esperas. Pero como trabajaba procesos de desarrollo humano dentro de entornos laborales, la gente siempre se acercaba a mí a preguntarme cosas. Y no solamente eso, las empresas empezaron a decirme, oye María, tenemos un problema con una persona que no quiere encajar, que esto, que lo otro, necesitamos que desarrolle ciertas competencias, entonces queremos tu apoyo. Y yo empecé a atender gente sin tener, entre comillas, una experticia formal en lo que era el coaching. Lo hacía mucho, pues, por todo el desarrollo de magia, por todo el desarrollo humanista, por todo el desarrollo de, dijéramos, de conflictos y todo eso. Pues yo sabía, entonces yo quería saber y volverlo más profesional. Y ahí fue donde tomé este máster y que fue muy interesante porque es muy enfocado, como te digo, en el liderazgo empresarial. Entonces, pues bueno, de ahí surgió y la verdad es que fue muy bello. Sin embargo, muchas de las cosas que se trabajaron, yo ya las trabajaba intuitivamente, ¿no? Porque tú sabes que la experiencia de vida te da muchas herramientas. Y cuando uno dice, ah, yo trabajaba eso, no ve qué interesante. Lo que pasa es que ahora está más formalizado, ¿sí? Totalmente. Oye, qué increíble. Y sí, claro, cuando uno se desarrolla en un medio laboral y de pronto lo hace desde el autodidacta o desde simplemente el desarrollo o las competencias que tienes y después te formas en algo ya más particular por la razón, en la anécdota que sea, y darse cuenta de que uno ya desempeña esas competencias, es muy agradable para uno decir, mira, Sí, intuitivamente ya lo íbamos manejando, ¿no? No estaba tan errada en el camino. Qué increíble, claro. qué increíble. Claro, Muchas sobre gracias. todo porque las mismas empresas lo empujan a uno. A mí personalmente, dijéramos que yo agradezco profundamente a las organizaciones porque llevo organizaciones con las cuales llevo 20 años trabajando, ¡Wow! 20 años trabajando con una misma organización. Entonces es muy interesante porque cada año te piden cosas diferentes. Entonces, Claro. siempre tienes que estar estudiando, 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 estudiando. Y hay empresas, por ejemplo, que son muy curiosas que te dicen, vamos a trabajar liderazgo. Y yo, ok, listo, liderazgo. Y al año siguiente o a los 2 años, cuando terminamos todo el programa de liderazgo, y ok, listo, vamos a sentarnos a ver qué necesitamos y la empresa dice liderazgo. Entonces tienes que hacer otro programa de liderazgo totalmente diferente al anterior. Y al año siguiente te dicen que vamos a trabajar liderazgo. Entonces tienes que estar todo el tiempo siendo creativo, ¿ves? En un mismo tema, en Claro. un mismo tema.
Entonces lo abordas por aquí, lo abordas por acá, lo abordas por acá, lo abordas desde muchos ángulos. Y eso hace que uno se meta a estudiar muchísimo todo lo que hay en el mercado. Me encanta eso, porque además te abre el abanico de posibilidades de cómo llevar a cabo o cómo conducir a una persona a tener un buen liderazgo. Para ti, un buen líder, ¿qué requisitos debe tener o cuáles son sus competencias para que una persona sea un buen líder? Bueno, yo en este momento terminamos un proceso de liderazgo muy bello en una empresa y lo manejamos mucho de la mano del liderazgo consciente. Y en este momento, pues tengo dos programas que son muy buenos en liderazgo. ¿Ves? Uno de habilidades de liderazgo basado en relaciones y otro de habilidades de liderazgo basado en el ser, la relación y la tarea. Entonces, en este liderazgo del ser, para mí una de las cualidades más importantes del líder es la humildad, ¿sí? La humildad en el sentido de que el líder no es el que se las sabe todas. El líder tiene un equipo y tiene que aprender a confiar en el equipo y tiene que reconocer de que a veces un miembro del equipo puede tener la razón. Pero es que como yo soy el líder, yo soy el que sé, ¿ves? Entonces, de alguna manera, cuando tú te abres a ser, dijéramos, un aprendiz o un eterno aprendiz, ¿ves? El solo hecho de abrirte a ser un aprendiz significa que tienes que tener la humildad para hacer. La humildad para decir, todos los días estoy aprendiendo y puedo aprender algo de mi gente, puedo aprender algo de mi equipo. Entonces, para mí, eso hace que el líder se gane todo el respeto de las personas, porque entonces es un líder que escucha, es un líder que quiere opinión de su equipo, es un líder que está abierto a otras cosas y no solamente a su propia razón. Entonces, para mí, la humildad es de las cosas bien importantes que hay. Y desde el punto de vista, si pudiera escoger una cualidad del otro programa que yo tengo, que tiene que ver con relaciones, yo diría que no podemos atacar la personalidad y la autoestima de nuestros colaboradores. Claro. Tenemos que enfocarnos más en los comportamientos y no en la personalidad, ¿sí? Porque la personalidad es algo individual de cada ser humano. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, es que tú eres un perezoso, tú siempre te retardas, no entregas los informes a tiempo, ¿ves? Porque eres perezoso, ahí te estoy agrediendo, ¿me entiendes? Desde tu manera de ser. A que yo te diga qué fue lo que pasó, estaba esperando este informe, lo necesitaba a las 8, no llegó, dime qué sucedió. Por supuesto. Hoy, Son dos abordajes totalmente diferentes. totalmente diferentes y muy constructivo el tema de cómo poder ser un muy buen líder. Qué interesante información. En tu, sé que seguramente tendrás algún referente de líder, ya sea histórico o reciente. Para ti, ¿quién crees que sea o que haya personificado un buen liderazgo? Bueno, yo tengo dos líderes que para mí han marcado mucho mi vida. Uno es obviamente Gerardo, en todo lo que tiene que ver el liderazgo espiritual y el liderazgo personal, ¿sí? El liderazgo del ser, ¿sí? Como persona, como empoderamiento, ¿sí? Eso a nivel personal. Y a nivel de referente empresarial, pues tendría que hablar de una persona que me encanta, que, bueno, si se pueden decir los nombres, se llama Juan Andújar. Y Juan Andújar ha sido un líder empresarial supremamente humano y supremamente maravilloso. Ha trabajado en Cartones América, es una empresa de acá. Y para mí es un gran referente porque es la persona más servicial, amorosa, humilde como líder que yo conozco. Muy bien, muchísimas gracias, querida María Mer. Ahora cuéntame, ¿cómo llega y hace toc toc el eneagrama de la personalidad a tu vida? Pues fíjate que el enneagrama llegó, como muchas veces lo he dicho, de manera muy intelectual, ¿sí? Y te estoy hablando de por allá en el año 94.
Imagínate, hace Desde ayer, antes de más, ayer. antes de ayer, sí, no más, ¿sí? ¿Ves? Parte del Pleistoceno. Y yo me acuerdo que estábamos trabajando, yo tenía en esa época un socio, estábamos trabajando para la DIAN, ¿sí? Acá la Mira, DIAN es la administradora de impuestos nacionales. conozco. Y estábamos trabajando en unos talleres y comenzamos a investigar y encontramos el enneagrama y lo encontramos y lo trabajábamos mucho como, dijéramos, las diferentes formas de liderazgo. En Ok, esa época uno no podía meter la palabra enneagrama porque enneagrama sonaba a esotérico y la claro. gente ni siquiera entiende lo que significa la palabra esotérico. La gente equipara la palabra esotérico a brujería, cuando Ok, esotérico no es sino teorías del ser, ¿ves? claro. Teorías internas del ser, eso interno, teórico, teorías, pero la gente lo asimila como brujería. Entonces nosotros trabajábamos mucho lo que tenía que ver con las personalidades de los líderes y ahí empezamos a trabajar todo lo que era el enneagrama a nivel entorno empresarial, ¿sí? De ahí yo sabía, por ejemplo, que yo desde el principio supe que era una personalidad 4, supe mis gallos, supe todo ese contexto, ¿sí? Pero igual que muchos de nuestros compañeros, bueno, yo tuve un restaurante esotérico en una época de mi vida y en este restaurante esotérico todos los viernes teníamos conferencias. Todos Mira, los viernes teníamos conferencias de diferentes temáticas. Nosotros lo teníamos abierto al público y si alguien decía, yo quiero hablar sobre el dedo gordo del pie y el impacto en el cuerpo humano, hágale. Yo quiero hablar de la estrella, hágale. Y allá llegó Gabriel Castro. Entonces, ¡ah! Gabriel Castro promocionaba el Enneagrama, Viajero Interior, lo promocionaba en mi restaurante, ¿sí? Dios, qué privilegio. Claro, claro, y era muy interesante porque él siempre me decía, y en esa época él trabajaba con otra gente, es decir, con los que trabajaron inicialmente en Cali. Y yo me acuerdo que él decía, ¿por qué no vas al taller? Yo le decía, no, yo ya sé que soy un 4, yo ya sé esto, yo ya sé lo otro. Y llegó un momento en que él insistió tanto en que fuera, ¿ves? Que yo dije, bueno, vamos. E incluso lo interesante es que yo creo que es de los pocos talleres donde él aceptó parejas. Yo fui con mi pareja al taller, ¿sí? ¡Guau, En qué esa divino! época él era muy estricto, ¿sí? Muy, muy estricto. Y él iba primero uno y luego el otro. Pero igual teníamos que ser muy, dijéramos, discretos. Nadie podía saber que éramos pareja, ¿ves? Eh, y pues los dos sabíamos qué neatipos éramos, ¿sí? Pero igual fuimos. Y ahí yo diría que fue cuando ya me cayó el 20 como dicen ustedes los mexicanos, que decía, wow, esto es otra cosa, esto es otro cuento totalmente diferente. Y yo creo que ahí es donde realmente empecé y eso fue como en el año 96, ¿sí? Y ahí fue donde realmente, 96 o 95 algo así, donde realmente empecé el proceso ya más consciente de lo que era el enneagrama de la personalidad. Qué increíble. Y como dices, el universo es perfecto y llevó a Gabriel Castro Arango a tu restaurante, en el cual en algún momento, mucho antes de que él llegara, dijiste, vamos a abrir el foro, que venga la gente, se exprese, platique. Y mira hasta dónde esa idea que en algún momento te surgió, hasta dónde te llevó. Qué divino. Y de aprender el enneagrama de la personalidad, de este impacto que te dio a ti, de este conocimiento, de este autoconocimiento que es muy profundo y nos permite vernos más allá de las vísceras y las entrañas emocionales. Llegas a ser vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Enneagrama. ¿Cómo es esto? Platícanos. No, pues eso es ahora último, imagínate. Después de todo este recorrido, obviamente este taller de Gabriel Castro, pues modificó muchísimas cosas en mi vida. Yo ya lo trabajaba a nivel empresarial y esto hizo un cambio total ya en mis talleres empresariales cuando introducí ya el Enneagrama. Y de ahí en adelante seguimos totalmente metidos dentro del Enneagrama. Luego montamos
la Asociación Colombiana de Enneagrama, que en esa época se llamaba ACER, con S. Hicimos congresos, trajimos gente maravillosa, trajimos exponentes formidables a Cali, ¿ves? Hicimos muchas cosas. Luego fue cuando viajé con Germán a Los Ángeles, a California, ¿ves? Y por X o Y motivo, no me acuerdo cuáles fueron los motivos. Quizás, por ejemplo, el no poder sostener la asociación se cerró. Luego hubo otro intento de volver a montar la asociación en el cual no participé, ¿ves? Y luego viene un tercer intento de montar la asociación y pues ahí estamos ya metidas y ahí estoy metida como vicepresidenta, muy feliz y valorando mucho lo que hace la presidencia, pero no quisiera ser presidente porque eso es un gran trabajo, eso es un gran trabajo. Pero esto de llevar, dijéramos, el amor del enneagrama hacia las personas es increíble, ¿no? Es poder trabajar todos esos componentes. Total, me encanta eso. Y ahora, Escuela de Magia del Amor, discípula directa, qué privilegio de vida con Gerardo Schmelding. Por Sí. favor, y además, sé que eres parte, que formas parte de un grupo muy pequeño y muy selecto que fue autorizado directamente por Gerardo en vida para que puedas dictar Escuela Magia del Amor. O sea, aquí se desprende un montón de preguntas. Número uno, ¿cómo llega la Escuela de la Magia del Amor a tu vida? El impacto que tuvo que haber generado en ti, cómo empieza ahora a ser parte de tu eje conductor, que sé que lo haces, lo vives y lo vibras. Y cuéntanos toda la experiencia de Escuela de Magia del Amor y haber conocido a Gerardo Schmeling. Bueno, eso es un gran privilegio, un gran honor. La verdad es que con Gabriel Castro, por ejemplo, la gente empezó a pedir cuerda, ¿no? Empezó a pedir cuerda porque la gente decía, bueno, ya sabemos qué tipo somos, ya sabemos cuál es el enneagrama de cada uno, ya sabemos, las flechas, esto, lo otro, pero necesitamos algo más, ¿sí? Gabriel Castro, yo me acuerdo que intentó montar una escuela, pero pues igual tampoco es que estuviera como muy concentrado en eso porque él tenía sus otros talleres. Y un día Gabriel trajo a Gerardo Schmidt, ¿sí? Y lo trajo, dijéramos, para nosotros fue un impacto. Yo ya tenía un referente de él, porque tengo un gran amigo que era el que inicialmente trabajaba con Gabriel Castro, que era Gustavo Mejía. Y Gustavo Mejía un día me llama y me dice, te necesito y te quiero mostrar algo. Entonces yo fui a la casa de Gustavo y me ha mostrado uno de los manuales de Gerardo, ¿sí? El de leyes y me mostró, yo lo vi y vi la historia que aparecía en el manual de leyes. Y yo le digo, Gustavo, déjame fotocopiar esto. Y dice, no, no es posible fotocopiarlo, no se puede fotocopiar. Entonces le dije, por favor, déjame copiar esta historia a mano. Y era una historia sobre todo lo que sucede, todo lo que tienes es lo que necesitas y todo lo que tú quieres es lo que no tienes y es lo que te hace sufrir. Y yo copié esa historia a mano. Y yo cada que tenía un problema, cada que sufría por algo, sacaba la historia. Ujú. Sufro porque no tengo. Sufro porque lo quiero y no lo tengo. Y volví y lo guardaba. ¿Sí? Hasta que un día Gus me llama y me dice, María Mer, la persona del manual llega a Cali y viene de la mano de Gabriel Castro. Entonces, esa primera conferencia que dio Gerardo en el Museo de Ciencias Naturales fue impactante. Fue impactante ver a esta persona, sobre todo que Gabriel Castro tiene una presencia muy imponente. En esa época era guapísimo, joven, alto, fuerte, es decir, todo un tres. Es decir, el típico tres así, pues, con su espalda ancha y todo eso. Y cuando él presenta a Gerardo y Gerardo va subiendo las gradas y vamos viendo a este hombre que va caminando con su pierna, moviéndola el cuerpo, sentado en un asientico de estos trípodes.
Y uno dice, ¿quién es esta persona? Y claro. cuando esta persona empieza a tirar bombas de verdad y solamente tiraba una bomba y se reía, yo decía, este man es un extraterrestre. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, ahí empezamos la escuela de magia, ¿sí? Y yo me acuerdo que en las primeras clases mis mejores amigos no fueron, no fueron. ¿Cómo? Entonces yo me reuní con ellos un día y les dije, no, es que tienen que ir. Y me senté a darles clase y a decirles, mira, lo que hemos visto es esto, 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 ¿ves? Y los empaté y entraron, ¿sí? Ok. Entonces, como al año, yo no conocí en vida de Gerardo a alguien que dictara magia conmigo. No, no la conocí, ¿no? Entonces, como al año, la gente empezó a decirme que por qué yo no dictaba magia. Yo decía, pues es que yo no soy Gerardo. Claro. ¿Cómo se les ocurre? Ni más faltaba. No, pero es que tú tienes habilidad, tú tienes eso, tú tienes lo otro. Y seguí la instrucción de Gerardo cuando él decía, preguntémosle a la vida. Entonces le pregunté a Gerardo que había gente que quería que yo dictara magia. Él venía una vez al mes. Entonces él me mira y me dice, preguntémosle a la vida, Mechitas, porque me decía Mechitas, preguntémosle a la vida. Y le preguntamos a la vida. Y así empecé a dictar magia. Oh, Entonces, todos los meses tenía un privilegio bellísimo con él, porque todos los meses me reunía con él a contarle cómo iban los grupos, a que me resolviera las dudas que tenía a nivel personal, con respecto a los grupos, con respecto a las preguntas que la gente hacía. Y así estuve durante toda la enseñanza de Gerardo hasta que él murió, ¿ves? Y fue magnífico. Entonces yo tenía, por ejemplo, grupos en donde siempre decía, hay tres tipos de gente. La gente que estaba conmigo y cuando llegaba y empataba a Gerardo, saltaba a Gerardo. O sea, era como su semillero, ¿sí? Tenía gente que estaba conmigo y con Gerardo paralelamente, pero que no me dejaban a mí. Y tenía gente que después se arrepintieron, que nunca conocieron a Gerardo porque decían, yo empecé contigo y termino contigo, ¿ves? ok. Y ya después se arrepintieron de no haber conocido a Gerardo, ¿sí? Y entonces al inicio dictaba las clases incluso en el mismo espacio de Gerardo. Mientras Gerardo las dictaba arriba, yo me metía al sótano, que era un tallercito, y las dictaba abajo. Pero yo lo hacía semanalmente y él lo hacía una vez al mes. Entonces, por eso yo me le volví como un semillero de gente, ¿sí? Oh, Y así estuvimos y funcionamos perfecto, con el gran privilegio de tener mi encuentro con Gerardo cada mes y estar directamente autorizada por él. Obviamente había una parte de lo que recogíamos que iba para Gerardo. Yo tengo las firmas de Gerardo, bellísimas, que son como de este tamaño, porque él escribía pegadito y largo, Gerardo Torres, pero así de larga era su firma. Y bueno, así se dio. Y un hasta el día de hoy, un personaje, Gerardo, ¿cierto? ¿Has sí. pensado alguna vez en escribir para que los que no tuvimos el privilegio de conocer a Gerardo y que apenas empezamos a escuchar y ya nos impacta Escuela de Magia del Amor, tus anécdotas, tu recorrido con él, este compartir, es que me lo puedo imaginar y se me eriza la piel. En el mismo espacio donde estaba él, que tú dictaras, es que esa energía no podía hacer otra cosa más que bendecirte el camino, María Mer. ¿Has pensado alguna vez en escribir algo? Aunque No, sea un audio, aunque sea un audio, compártenos. no, fíjate que yo tengo un acuerdo con Gerardo, porque el acuerdo que hice con él estando en vida fue que yo dictara magia tal cual como él lo dictaba. Correcto. Y en esa época era así no comprendas, así no entiendas, así mismo tienes que dictar la información, ¿sí? Y hasta el día de hoy yo cumplo ese acuerdo. De hecho, cuando hablo de otras cosas, siempre digo, esto no es de magia. Y hablo acerca de otras cosas que pueden empatar, pero después retorno y vuelvo a la magia como la dictaba Gerardo, sin cambiarle un punto, sin cambiarle una coma.
porque hoy hay muchas cosas que se están vinculando a la información de magia, ¿sí? Entonces, también creo que eso es lo que más le gusta a la gente cuando está conmigo, ¿no? Que es como entregar tal cual la información sin interpretación, porque es que ahorita hay mucha interpretación por ahí, ¿ves? Que interpretan las palabras, pero nunca se me ha ocurrido cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que todos mis talleres, tanto empresariales como personales, están imbuidos de marketing. O sea, eso es algo que está metido allí implícitamente y a veces explícitamente, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ahí estoy entregando, dijéramos, ese legado de Gerardo tan bello. Claro. O sea, magia del amor, todas las enseñanzas que tú tuviste con Gerardo son intrínsecos ya a ti. Sí, Total. claro. Y en mi trabajo todo el tiempo. Que Yo creo que por eso, de alguna manera, he durado tanto en las organizaciones, ¿no? Porque es como una información un tanto diferente a todas las demás. pero fíjate, ahorita que nos platicabas hace rato, llevo 20 años atendiendo a las mismas organizaciones. Yo he tenido también el privilegio de tener clientes durante más de una década y a veces ya, después de una década ya te conoces con el dueño, ¿no? Y yo he llegado a decirle, sobre todo a un cliente en particular con el cual yo tengo mucho vínculo de fuerza, y le digo, señora, usted es mi relación más grande, más larga y más estable que he tenido. Y justo te lo iba a comentar ahorita, pero ahorita que ya empatamos la información de tu grande trayectoria, cómo has llevado a tus clientes y cómo lo mezclas con Escuela de Magia del Amor, no es que lo mezcles, sino lo llevas a través de Escuela de Magia del Amor. Por eso es que estos vínculos permanecen y se sostienen en el tiempo, porque el ingrediente fundamental es el amor. Claro, y uno como tú, me imagino que te debe pasar que yo digo, este es mi último año con esta empresa, ya son muchos, me van a cambiar, van a venir otras personas, y de pronto vuelven y me llaman. ¿Sí? Hay empresas, por ejemplo, que reposan de María Mercedes un año y medio, y como al año y medio me llama la empresa y me dicen, no, es que la gente te está pidiendo, la gente te está pidiendo, hay mucha empatía con las personas, entonces por favor necesitamos un taller de esto y lo otro y aquello, ¿sí? Entonces vuelve otra vez y juega. Exactamente, sí, es muy similar lo que sucede conmigo. Muchas gracias, María Mer. Ahora bien, líder y mentora certificada en danzas de paz universal. Cuéntanos cómo atrapa María Mer esta hermosísima práctica y cómo fue tu formación para ser mentora. Uf, yo diría que el trabajo más grande en mi vida que he tenido con el ego ha sido las danzas de paz. Mira nada, qué Ha hermoso. sido las danzas de paz porque normalmente uno, en la vida de uno, cuando uno es un facilitador, llega momentos donde hay mucha, dijéramos, arrogancia, ¿no? Uno cree muchas cosas, uno es el que sabe, uno es el profe, uno es todo esto, ¿ves? Pero cuando llegas a un mundo donde tú no estás acá, sino que estás acá en la cola, ¿ves? Entonces ahí es donde realmente uno empieza a sufrirla un poco, ¿sí? ¿En qué sentido te lo digo? Yo desde el primer día que hice danzas, me enamoré de las danzas, pero así. Fue un amor a primera vista que hasta el día de hoy ha durado. Hasta el día de hoy ha durado y para mí es un privilegio danzar, ¿sí? Porque es un mensaje de amor, de armonía, de belleza, ¿sí? Y yo decía, yo quiero estar parada ahí, yo quiero ser un líder de danzas, pero yo ni tocaba guitarra y muchísimo menos cantaba. Ay, no te creo esto que me estás Te diciendo, lo juro María. por Dios, te lo juro por Dios, ¿sí? Me vuela la cabeza. Entonces yo no tenía afinación, cantaba como los tarros, terrible, y ahí es donde te digo que fue una gran lección de ego, porque cuando yo empecé a querer ser líder, tuve un mentor
muy disciplinado, muy fuerte y además muy bella esta mujer. Y me daba durísimo porque me decía, estás desafinada, no sirve, estás desafinada, eso no sirve. Y me daba palo y palo y palo. Y yo decía, pero yo amo esto. Entonces yo decía algo muy loco, mi ser quiere cantar, canta. Y Hashrat Inayan Khan, que es como nuestro guía máximo sufi de nuestra tarika, decía que todos los seres humanos cantaban. Y yo decía, ¿yo por qué no canto si mi ser canta? Pero mi ser canta y mi personalidad no. Mi personalidad es desafinada. Entonces yo decía, ¿cuándo mi personalidad se va a unir a mi ser? Yo en la voz adentro cantaba, pero cuando mi voz salía por la boca era terrible. Claro. Y lo primero que le pasa a uno es que uno no se escucha cuando está desafinado y no se escucha la voz de tarro. Entonces empecé un gran trabajo de disciplina interno, ¿ves? De grabarme. Y yo me grababa y decía, claro, yo soy desafinada. Claro, yo soy desafinada. Y todos los días empecé a afinar el oído. Todos los días. Y fue un proceso muy largo. Yo me demoré alrededor de unos, dijéramos, casi 10 años, o un poquito, de 8 a 10 años, más o menos, en certificarme como líder de danzas por la afinación, porque no tenía ni idea de cantar, ¿sí? Hoy en día yo le digo a la gente, si tú quieres desarrollar un talento, se puede hacer. Claro. No voy a ser la cantante de ópera, ni la máxima cantante que vaya a salir a un escenario, pero tú puedes desarrollar un talento, porque yo soy una prueba viviente de eso. Yo aprendí a afinar mi voz, aprendí a afinar mi oído, ¿sí? Y aprendí a tocar la guitarra de a los 40 años más o menos, 41 años, aprendí a comenzar a tocar la guitarra. No la toco con una experticia brutal, pero la toco para lo que necesito, que son mis danzas, ¿sí? Entonces, después, obviamente, yo comencé siendo líder certificada de danzas y yo decía, con esta falencia que yo tengo, yo no voy a ser mentora de nadie quiero ser mentor. ¿Por qué? Porque es que mi oído es muy prostituto. Mi oído, si alguien se desafina, yo me desafino. Si alguien se afina, yo me afino. O sea, él no tiene poder. Él se va para el lado oscuro o se va para el lado luminoso. Es decir, entonces, si me toca, por ejemplo, un mentí que es desafinado, pues yo me voy a desafinar con él. Entonces, yo no quiero ser mentor. Pero la vida me ha traído unos mentís maravillosos que son súper buenos cantantes que al mismo tiempo que yo soy mentora de ellos, ellos me enseñan y me pulen más mi canto. Entonces Claro. ha sido una retroalimentación muy bella y ahí me volví mentora certificada. Entonces, pues es una locura. María Mer, qué espectáculo. Justo el sábado pasado estaba yo en un lugar espectacular que espero que ahora que vengas a México tenga el gusto de presentártelo. Estaba yo en el Museo Nacional de Arte impartiendo un curso de planeación consciente y justo hablaba de esto que acabas de decir, de tener mentalidad de aprendizaje, de cómo salirnos de este no puedo hacer, de no lo puedo desarrollar. No, ¿qué crees? No, 40 años y yo aprendí a cantar, no, ¿cómo crees? Mejor le sigo tarareando, la chiflo o le aplaudo, ¿no? Y qué ejemplo tan espectacular me acabas de dar de cómo uno puede desarrollar estos dones y talentos. Efectivamente, no vamos a ser cantantes de ópera, pero la armonía, lograr la armonía a todos los seres humanos o al 99.9% de los seres humanos nos gusta la música, nos impacta en el corazón y cantamos, pero no todo el mundo lo hacemos, ni armoniosa, ni con todo lo que se requiere para poder cantar. Y sin embargo, yo te vi, yo lo viví 7 días hermosos en las noches, cómo nos diriges hacia las danzas de paz.
¿cómo nos introduces al cantar? Que te prometo que estoy tomando clases de canto porque yo no quiero desafinar ahora en octubre que nos veamos. Ay, tan divina. Muchas gracias y gracias por tu perseverancia para que ahora nos puedas compartir a otros esto que sabes y esto hermosísimo de las danzas de paz que yo no las conocía y me parecen de verdad un extraordinario ejercicio de estar con uno mismo y compartir con otros. Eso es de verdad increíble. Sí, las danzas generan una común unidad maravillosa. Así Y es. fíjate que ahí es donde uno dice, ese es el trabajo con el enneagrama. ¿Sabes por qué? Cuenta. Porque siendo una tipología 4, la tipología 4 es muy de emociones y tenemos muy poca disciplina. Pero cuando te apasiona algo, uno dice, ¿qué necesito? Necesito mi uno, necesito irme al uno, convertirme un poco más en uno, y ahí es cuando uno deliberadamente y conscientemente atrapa la energía de otro eneatipo y comienza uno a volverse disciplinado en algo, ¿sí? Dependiendo de lo que estés necesitando. Claro, porque además es un recurso que tienes, que tú podías simplemente decir qué quiero, cómo lo quiero y qué requiero para poderlo lograr. Y entonces te fuiste directamente a tu uno, lo desempeñaste porque además no fue de un día, fueron largo tiempo, sostenido del tiempo tu pasión por lograrlo y lo conseguiste. Qué Y no increíble. solamente eso, con un mentor que te cogía el ego y te lo volvía pichuca, porque te decían, no puedes, está horrible, así no es, está desafinado, dele y dele. Y entonces ahí es donde uno dice, no todas me las sé, yo cogía uno el ego con cuchara y tenedor y vuelva y ármese, y vuelva y infórmese, y yo quiero seguir, y yo quiero seguir, yo amo esto, yo adoro esto, yo quiero incorporar esto a mi vida. Madre Santa, qué ejemplo. Gracias, María Mer. De verdad, si uno quiere conseguir las cosas, sin importar que el mensaje sea negativo, no es para desanimar, es para qué requiero para lograrlo. Así sea entrenamiento de alto impacto durante mucho tiempo, se puede Es un lograr. reto. Es un reto, claro. Y además era tú contigo. Eso era algo para ti. Sobre todo que no te da ni siquiera plata, ¿me entendés? Es decir, no, yo no estaba buscando porque no era una cuestión de una profesión o que va a haber un retorno de inversión y voy a ganar un mundo de plata. No, era algo que mi ser cantara, que mi ser amaba. Es decir, algo que no tenía que ver con el mundo de la materia, sino con el mundo del ser. ¿Sí? Exacto, exacto. Ser y parecer. Ahora, me pregunto algo que no sé si lo habrás reflexionado en estos largos años que tú llevas, tanto en el entrenamiento y después compartiendo con otros, que tú hayas hecho el ejercicio, el genuino ejercicio de armonizar tu voz, tu caja torácica, tu ser entero para que pudieras cantar y después desarrollar las habilidades para tener la armonía en un instrumento. ¿Tú crees que toda esta armonía que lograste desarrollar te llevó también a desarrollar la armonía con tu ego, con tu ser, con tu vida contigo? Por supuesto que todo esto ayuda, ¿no? Pero yo diría, como dice Gerardo, estamos en un tercer nivel de evolución, todavía hay muchas cosas que me desarmonizan, es decir, todavía hay muchos cortocircuitos que yo hago, ¿me entiendes? Porque uno no soy un maestro, no soy, dijéramos, 100% armónica, ¿ves? Yo hay cortocircuitos que aún hago, pero sí siento que cada vez uno es más armonioso, ¿sí? Siento que cada vez uno vive más las verdades, ¿sí? Porque es que acuérdate que uno, aquí está la verdad y aquí está la creencia, ¿me entiendes? Y la creencia es tan egótica que generalmente la creencia tiene tanta densidad y tanta fuerza que se pone sobre la verdad, sobre el amor, sobre la comprensión, ¿ves? Y yo siento que a medida que uno va avanzando el camino, cada vez la verdad se va poniendo más sobre tu ego, más sobre tu nivel de comprensión
y cada vez uno tiene, dijéramos, más fuerza interna para uno decir, no voy a responder a esto, no voy a perder mi paz, voy a conservar mi paz. La persona tiene derecho a ser como quiera ser. Mi mamá tiene derecho a ser como le dé la gana ser y yo no voy a perder mi paz por ella. En ese momento tu verdad se pone sobre tu ego que le quiere mentar la madre, que quiere Claro, pelear, que quiere claro. imponerse. Esto es un camino de toda la vida, ¿ves? Y recuerda que también todo depende mucho de la energía, porque tú puedes tener tu comprensión muy bien afinada, pero si un día agotaste toda tu energía, somos seres de energía, entonces tu energía está tan bajita, y como decía Gerardo, si tu energía está bajita, eres una bomba de tiempo. Quédate en tu casa y duérmete, Uy, claro. porque claro, la intolerancia sale a flote, las creencias salen a flote porque no tiene quien las gobierne. Entonces ellas se gobiernan solas. ¿Ves? Entonces necesitamos siempre la energía para que la energía me permita ver con claridad las verdades y Tienen, poder sostener la paz. claro, uy, qué importante. Tú, es que esto todo ha sido perlas de sabiduría lo que nos estás obsequiando, María Mer. Muchas gracias. Ahora, si de sabidurías hablamos, el sufismo. Yo, como neonata en el universo del eneagrama, yo he escuchado sufismo desde el día uno que yo comencé a siquiera empezar a hojear un libro de eneagrama, después en los cursos, el diplomado, cuando uno se empieza a especializar, el sufismo está presente en la herramienta del eneagrama, los maestros sufis. Y además tengo el gozo de que a mí últimamente me rodean maestros sufis. Entonces, primero quiero que nos platiques de manera breve, obviamente, porque si no necesitamos como 3 horas más. ¿Qué es el sufismo y por qué cuando aprendemos enneagrama el sufismo aparece? Es que está ahí. Cuéntanos, ¿cómo se vincula el sufismo y el enneagrama? Bueno, yo por un lado quisiera decirte que el origen exacto del sufismo, al igual que el origen del eneagrama, se pierde y es confuso. Ok, ¿Sí? Hay muchas personas que hablan de que el sufismo es previo al Islam, ¿ves? Y es, dijéramos, una respuesta a esa búsqueda de una experiencia espiritual o una conexión más profunda con Dios, ¿sí? Casi todos los que tienen ese impulso interno de querer una conexión con la unidad, no importa cómo lo llames, ¿ves? Se dice que son sufis. ¿Sí? Todos esos grandes buscadores de las verdades, todos esos grandes buscadores de tener una conexión con la divinidad, son sufis. Las otras personas hablan de que el sufismo nació en el Islam y hace parte, dijéramos, de la parte más esotérica o profunda del Islam. Otros dicen que los sufíes se escondieron en el Islam para que no los mataran, ¿ves? Es decir, hay unos orígenes que dijéramos son controversiales, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de hacer una caravana sufí, bueno, he hecho dos caravanas sufis, pero la última caravana sufi fue recorriendo diferentes maestros sufis de diferentes órdenes, ¿no? Una orden es como decir los franciscanos, los jesuitas, los dominicos. En el sufismo hay diferentes órdenes. Y tuve la oportunidad de conocer maestros sufis absolutamente ortodoxos, donde todavía no hay contacto hombre-mujer, donde el hombre está afuera, la mujer está allá, y como conocí órdenes donde están mezcladas las mujeres con los hombres, ¿sí? El sufismo también es llamado la religión del amor, ¿ves? O la religión de las religiones, pero la religión no como esa estructura que nosotros conocemos, sino como el religar, como ok, esa posibilidad de religar al hombre con el espíritu, al hombre con la unidad, al hombre con la divinidad, wow. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el sufismo respeta todas las religiones, ¿sí? Ahora, en la orden que yo estoy, fue una orden creada por Sam Lewis. Sam Lewis era un personaje absolutamente espectacular,
¿ves? Que nació por allá, perdón, que por allá en los años 60, ¿ves? Él es zen, él es un estudioso de las religiones y se encuentra con Hazrat Inayat Khan, y Hazrat Inayat Khan lo vuelve su discípulo. Más adelante, él crea, dijéramos, la orden de la Sufi Ruhaniyat, ¿sí? Pero tenemos el mismo linaje, por ejemplo, que Germán. Eh, dijéramos que la tarica nuestra más grande es la tarica Chisti. La tarica Chisti viene de la India, ¿sí? Y dentro de esta tarica o de esta orden sufi está Hazrat Inayat Khan, quien fue el que trajo el sufismo a Occidente, ¿sí? Y dentro de Inayat Khan, dijéramos, salen tres taricas. El movimiento sufi internacional, que es donde está Germán, por ejemplo, la orden sufi, que yo empecé en la orden sufi, y luego está la Ruhania, que me pasé a la Ruhania después, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Ruhania es la que tiene las danzas de paz. Entonces, las danzas de paz es una forma como nosotros tenemos de llevar el mensaje sufi, de amor, armonía y belleza, pero lo llevamos cantado y danzado, ¿sí? Y eso es algo maravilloso. Ahora, cómo se unen el sufismo y el enneagrama? Es por Gurdjieff. Gurdjieff fue, dijéramos de alguna manera, la primera persona que mostró el símbolo sufi y lo pintaba en el suelo, ¿ves? Y hacía que la gente hiciera movimientos, ¿ves? Y él hacía música. La música de Gurdjieff es muy bella. No sé si la has oído de Gurdjieff, ¿ves? Y él hacía música y ponía a la gente a caminar sobre el enneagrama. Sin embargo, Gurdjieff nunca habló del enneagrama como tal, ni habló del enneagrama de la personalidad. Sin embargo, él decía que esto lo había traído de Oriente y lo había traído de los sufíes de Oriente, ¿sí? Entonces, de ahí el gran vínculo entre el sufismo de Oriente y Gurdjieff. Y por supuesto que el grupo Gurdjieff sigue creciendo mucho. Y dijéramos que la orden más vinculada al enneagrama, por ejemplo, es la orden de los Naqshbandí, ¿sí? Nosotros con Germán somos de la orden Chisti, ¿sí? De Hazrat Inayat Khan. Y hay una orden, que es la orden de los Naqshbandí, que de alguna manera apropiaron, dijéramos de alguna manera, bueno, puede que me equivoque en todo esto, ¿no? Estas son mis elucubraciones. Esto es entre tú y yo. O sea, Entre tú y yo. Pero los Naqshbandí fueron los que más vincularon toda esta información de Naranjo, de Chazo y de todo esto a, eh, por eso hablamos del enneagrama sufí, ¿ves? Eh, Y visto desde otro ángulo, ¿no? Porque es que el enneagrama que nosotros conocemos, que nos ha hecho tanto bien, es el enneagrama de la personalidad. así es. Pero el símbolo del enneagrama tiene mil maneras de desarrollarse. Hablan del cielo a la tierra, hablan de los órganos del cuerpo, por ejemplo, hablan de un enneagrama que me gusta mucho, que es el enneagrama hacia afuera, que es de, dijéramos, del 1 al 4, donde hay un círculo vicioso, ¿sí? Donde está el animal, donde está la relación con el otro, llega un choque, porque ellos hablan de la tercera fuerza, la cuarta fuerza, perdón, que es un choque, que es el 3, luego el 4, y si tú te deprimes, regresas al 1. Y hay un círculo vicioso en la mitad del enneagrama. Y si tú llegas a trascender el 4, pasas al otro lado del enneagrama, que es el 5, que ya es la comprensión, la tercera fuerza, la fuerza de choque, y ya comienzas un proceso de ascenso desde el punto de vista de la comprensión. Pero el 4, no como personalidad 4, sino como punto 4, para todos los seres humanos, es un punto supremamente importante porque es un punto de quiebre en los humanos. Y si tú vas y buscas a todos los místicos de la historia, místicos que no solamente son sufíes, sino místicos incluso católicos, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, tuvieron un quiebre, el Buda tuvo un quiebre en su vida, ¿ves?
como cuando San Francisco se desnuda, ¿ves? Y dice, yo no quiero nada más de esto y cae rendido a Dios. Ese es un punto 4 de rendición. Y lo mismo hace San Juan de la Cruz, cuando igualmente se quita los zapatos y entra a la iglesia descalzo y dice, yo no soy nadie, yo no soy nada, y le dan y lo azotan durante mucho tiempo, ¿sí? Y lo mismo el Buda, cuando el Buda dice, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Cómo así que existe la muerte, la vejez, la pobreza? Yo no quiero nada de esto en la vida. Es decir, son puntos de quiebre importantísimos. Y dentro de este sufismo o dentro de este enneagrama sufi, ¿ves? Estamos hablando del punto de quiebre, ¿ves? Que a todos los humanos hace que nos toque internamente y nos levante y nos muestre la vida desde otro ángulo, ¿sí? Casi todos vivimos esos puntos de quiebre donde nuestra pirámide de valores cambia, ¿sí? Donde nuestra pirámide de valores se vuelve un caos y se reconstruye nuevamente. Wow. ¡Ah! Me vuela la cabeza todo lo que nos acabas de contar, María. Bueno, que me acabas a mí nada más de contar. Qué espectáculo, claro, tiene mucho sentido. Me encanta esto. Y ahora, has pronunciado en repetidas ocasiones el nombre de Germán. Germán Benavides, del cual yo digo que su misión en la vida es andar por el mundo tocando muy sigilosamente los corazones de las personas y después los acompaña a despertar. Me encantaría que nos contaras dos cosas con él. Uno, que nos platiques tu experiencia en San Francisco, porque junto con Germán tuviste la grandiosa experiencia de dar una conferencia de enneagrama por primera vez en español. Eso tuvo que haber sido espectacular. Y después de eso, quiero que nos platiques cómo Germán cautiva tu interés para el proyecto Intro y formas parte de los pioneros y regresas en el 2023 y te postulas como facilitadora en el 2024. O sea, ¿qué ha hecho Germán contigo que aquí, no, aquí te tenemos con nosotros? Cuéntanos. Bueno, Germán es un 8 como tú, son hacedores profundos. Yo me acuerdo que este fue con una de las asociaciones que yo te decía, la primera asociación que teníamos, que se llamaba Hacer, pero con S y H, ¿ves? Y resulta que nos postulamos y terminamos ganando la postulación y nos fueron aceptando. Fue el primero y dijéramos el único, dijéramos, congreso de la IEA que fue en español, es decir, en español no con traducción. El primero que hicieron y el último, porque no lo han vuelto a hacer, ¿sí? Ahora, últimamente con la tecnología, ya lo están haciendo, dijéramos, de forma digital, pero no de forma, dijéramos, en esa época era presencial, con audífonos, con traducción y todo esto, ¿sí? Y pues Germán y yo preparamos esta conferencia bellísima que era la unión, se llamaba Alquimia del Amor, la unión entre el enneagrama y magia con las leyes, con el aprendizaje, ¿ves? Y fue maravilloso, fue una conferencia increíble a la limón, ¿no? Entonces él hablaba, yo hablaba, él hablaba, yo hablaba. Tuvimos una traductora bellísima que era colombiana que viajó con nosotros y fue maravilloso porque ella traducía los latinos, bueno, los americanos, suramericanos, incluyendo México, somos muy apasionados, ¿no? Muy emocionales, ¿sí? Por lo que digo, incluyendo México. Entonces, esta traductora traducía nuestras emociones. Tú sabes que las traducciones son planas, ¿no? Totalmente. Sí, sí, Totalmente plana. Los gringos traducen de manera plana. Bueno, claro. esta mujer era, y entonces, y así, y como nada, pues entonces ella traducía emociones y fue maravilloso. Yo te digo que fue una experiencia extraordinaria. Hubo un momento en que ella se atoró en la garganta y nos tradujo Uranio Páez, que estaba ahí en el Congreso, fue nuestro traductor como por 10 minutos, tan divino Uranio, pues yo adoro Uranio y me encanta
la manera como él maneja Enneagrama. Yo, mis respetos por Unario Páez. Y en nuestra conferencia estaba David Daniels. Cuando yo salí y me presenté, el hombre estaba feliz, entonces me agradeció por esa parte humana que le habíamos metido al enneagrama. Y yo quedé como, caía redonda, ¿no? ¿Ves? Claro. Pero fue maravilloso, fue un compartir maravilloso con Germán. Yo creo que esto marcó nuestras vidas de alguna manera, ¿sí? Marcó nuestras vidas de alguna manera. Éramos como salir afuera, como estos chiquitos también crecieron y estamos mostrándonos al mundo, ¿sí? Y luego, pues con Germán hemos mantenido un vínculo cercano, lejano, cercano, lejano, cercano, lejano, porque él hace sus cosas, yo hago mis cosas, y es como todo, ¿no? ¿Ves? Entonces, un día me llamó y me dijo que si me podía hacer una propuesta indecorosa, algo así, no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, Uy, o no me acuerdo cuál era la palabra, y me propuso, y yo desde que me lo dijo le dije, sí, claro que sí, me encanta. Y me le apunté a estar en intro, ¿ves? Yo me acuerdo que creo que solamente un día o dos hicimos danzas, incluso, aparte pues de la parte expositora, y la gente quedó encantada con las danzas. Entonces, en el segundo intro ya tuvimos exceso de danzas. Aparte, aparte de la, dijéramos, de la parte expositora, como del diagrama, tuvimos taller. danzas todas las noches y yo decía, bueno, eso ya, no fuimos al otro lado, no fuimos al exceso. Oh, pero es que eso era una delicia. Yo recuerdo que después del rush que te da todo el trabajo del día, los dos talleres, más la convivencia y el amor, yo digo que para el tercer día uno en intro ya está en esencia, ¿no? Entonces, que tú nos acompañaras con las danzas de paz, que era la última actividad que en ese intro teníamos, uno se iba, mira, así, pling, 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 a descansar y a dormir. Muy Sí, maravilloso. delicia. No, pues qué increíble. Pero a ver, platícame aterrizado acá, que recuerda que esto es de tú y yo. ¿Cómo fue que, que con la fuerza que tú tienes, con la fuerza que tiene Germán, cómo le hicieron para trabajar para esa exposición en San Francisco? ¿Cómo empataron eso? Eso tuvo que haber sido tenaz. Yo creo que en principio cuando uno decide trabajar con otra persona, que no es nada fácil, es no pisarse las mangueras Claro, y tener muy claro, por ejemplo, eh, tú qué haces y yo qué hago, tú qué dices y yo qué digo. Mientras ese protocolo esté claro, podemos hacer cosas maravillosas, ¿sí? Podemos hacer cosas maravillosas. Yo creo que el problema de pronto cuando trabajas en dúo es que tú te metas en lo mío y yo me meta en lo tuyo. Ahí ya puede el asunto volverse complicado. Pero mientras haya un acuerdo claro y el acuerdo se respete y nos veamos como pares, es decir, como que tú y yo somos lo mismo, somos iguales, y mantengamos un propósito igual, que es entregarnos a los demás, servirle con amor a los demás, mientras eso esté en nuestra mente clara, uno puede hacer cosas buenísimas con otro, ¿sí? increíble. No, me lo pones muy claro. Muchísimas gracias, María Mer. Ahora bien, a mí me encantó tu autodefinición. Hay una parte bien particular que dije, por supuesto que es así. Aprendiz de mamá. De verdad, me gustó mucho leerlo. Todos los seres humanos llegamos a esta experiencia llamada vida sin conocimientos y es solo a través de nuestro día a día, de nuestra experiencia y de pronto de ponerle atención a lo que hacemos, como vamos aprendiendo. Sin embargo, jamás dejamos de aprender. Platícanos tu experiencia con tu rol de madre, que además sé que te lo gozas. Me lo gozo y me lo sufro, las dos cosas. Yo creo que las mamás nunca vamos a dejar, en cierto sentido, yo pienso que para mí, yo siempre he dicho que los hijos son la summa cum laude de la maestría, ¿sí?
Bueno, ¿qué te diré? Yo sembré esta semilla de amor a través de mi hijo. Mi hijo llegó a mi vida a convertirme en mamá, ¿ves? Dándome la oportunidad de aprender sobre ese amor incondicional, que no es tan incondicional porque uno siempre quiere que ellos hagan determinadas cosas, pero que llega un momento en que tienes que soltar y aprender que independientemente de cómo sean, tienes que soltar, crecer, dejar ser, ¿ves? Entonces, este arte, por ejemplo, de ser mamá, yo creo que dura toda la vida, ¿ves? Entonces, esto no es una cuestión de que yo tengo un hijo. Ahora, yo entiendo cuando Gerardo dice, por ejemplo, a los 18 años en comunidades superiores, los hijos se vuelven amigos, hermanos, ¿ves? Ya no son tuyos, son parte de la vida, del universo, o como dice el profeta Jalil Gibran, ¿ves? Son de la vida, tú eres el arco, ellos salen y se expulsan. Uno comprende y entiende, perdón, uno entiende todo eso con la cabeza, pero vaya, explíquele a su corazón, ¿ves? ¿Me entiendes? Que así es, Para mí, ¿ves? No, claro. es que es mi hijo. Es más, yo a veces digo que es un hijo y me van a perdonar, pero yo digo que es la prolongación del ego, ¿sí? Wow. Y es una prolongación a veces del ego porque cuando tú lo presentas, tú dices, este es mi hijo, ¿ves? Mi retoño, Yo ¿ves? no fui. Mi heredero, ¿ves? Mi heredero, mi sangre, ¿ves? Entonces, es una prolongación de tu ego. Entonces, yo diría que el máximo trabajo está ahí en soltar, en dejar ser al otro, ¿ves? En realmente ser un apoyo para el otro, y nos cuesta trabajo ser felices con la felicidad del otro, como diría Gerardo, aunque ese no sea tu felicidad, ¿ves? Entonces, es aprender muchas cosas. Yo a veces digo, yo voy a ser la mejor suegra del mundo, aunque no me guste la vieja, pero voy a ser la mejor suegra del mundo. ¿Por qué? Porque solo tuve un hijo, solo sembré una semillita y además es un hombre. Y los hombres generalmente se vinculan a la mujer y se van para donde la familia de la mujer. Sí. Eso lo vivimos todas las mujeres tiramos. Entonces yo decía, si yo soy una buena suegra, por ejemplo, entonces yo voy a tener a mi hijo acá y a mi suegra, a mi nuera aquí. Claro. Entonces es, dijéramos, para mí, todos los días con mi hijo sigo creciendo, sigo aprendiendo, ¿sí? Una vez hice un ritual, porque me gustan los rituales, hice un ritual y sembré el cordón umbilical de mi hijo. ¿No? Yo lo tenía, entonces hice un hueco con él, ¿no? Lo hicimos juntos, ¿sí? Cuando se fue a vivir a México, entonces abrimos un hueco en la tierra, puse el cordón umbilical, hicimos un mandalita de flores, él sembró un árbol de mango y yo hasta la tierra le decía, bueno, aquí tierra, te entrego a esta semilla, te entrego a mi hijo, que abra su camino, que sea lo que él quiera, que sea lo que esto, ¿me entiendes? Y hice todo este ritual y listo. Y no me llame, yo empiezo. ¿Dónde anda mi semilla? Porque no sé nada de mi semilla. Me hace falta saber de mi semilla, me hace falta su olor, ¿me entiendes? Entonces, dime si eso no te hace crecer todos los días, ¿sí? Todos los benditos días. Es que la Y así tú experiencia hagas todo lo que hagas. no importa, no importa, porque lo dijiste bien claro. O sea, el amor de la madre es el amor incondicional por excelencia. Ay, ajá, ajá, sea mamá. El que escribió esto, que sea mamá y que lo experimente. A ver si lo recapitula. Te voy a platicar algo bien simpático. Sé que has estado en México, sé que conoces México. Lo que no sé, que me imagino que es muy probable que sí. ¿Alguna vez has estado en un ritual de temazcal dentro de alguna experiencia en México? Pues mira, yo fui amante durante años de mi vida del calendario maya ¡Wow! y di talleres de calendario maya. Viví mi vida al lado del calendario maya. Uno de mis viajes a México fue a través de todos los mapas, y me fui con mapa arqueológico recorriendo todo lo sagrado maya, ¿sí? Ahora,
estuve en la ceremonia, tuve la oportunidad de estar en Chichén Itzá, en la serpiente, ¿ves? Sin embargo, te quiero decir que yo tengo otro camino, no otro camino, no es un camino, pero empecé y soy muy hermanada con el Camino Rojo. Entonces, soy temascalera, soy yajecera, soy de medicinas ancestrales. Entonces, pues para mí los temazcales son una belleza. Total. Hace un tiempo no lo hago porque estoy con una alergia en la piel y termino brotada cuando hago temazcales, pero el Camino Rojo, el temazcal hace parte del Camino Rojo. Tengo grandes amigos en el Camino Rojo y dentro de mi círculo de danzas de paz de Cali, nosotros hacemos retiros y campamentos de danzas de paz en Semana Santa y siempre hay temazcales, siempre hay toma de medicina o de peyote o de ayahuasca o de pilé o de guachuma, es decir, San Pedrito, siempre hay este tipo de tomas y todo eso se hace antes del campamento de danzas o después del campamento de danzas, ¿sí? Perfecto. No, Entonces, esa es otra parte de mí, que Gerardo decía que no, pero pues igual para mí la medicina o el remedio es, ha hecho cosas interesantes conmigo, ¿sí? No totalmente. es mi camino, ¿no? No es mi camino, ¿ves? Pero es como unas pequeñas herramientas que uno tiene, es decir, como un destornillador, un martillito que uno tiene para ciertas cosas en este camino. Increíble. Además de que cuando uno comienza a ver la herbolaria en Latinoamérica, porque no es nada más la herbolaria mexicana y la herbolaria colombiana, son la herbolaria en general en el planeta, pues esto es información, sabiduría que nos ha acompañado desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Y no nada más a los seres humanos. Los animales también despiertan esta conciencia de cómo, de pronto qué semillita, o simplemente el ejemplo más básico de los perros que necesitan de pronto purgarse, los gatos también van y comen pasto, ¿no? Entonces, la herbolaria es parte del conocimiento ancestral de los seres humanos. Te traía a colación el tema del temazcal, porque en el temazcal, en la zona en la que yo me desarrollo, que es la zona centro de México, cuando nos presentamos en el temazcal, nosotros decimos, yo Ajo soy metacuyas. Yo soy Blanca Elia Venegas y mi ombligo está, en mi caso, en Tlatelolco, que fue el primer hogar que yo tuve cuando yo nací, a donde me llevaron. Entonces, Qué lo que tú bonito. hiciste con el ombligo, con tu hijo, no fue otra cosa más que confirmar que si él se presenta es yo soy, no recuerdo el nombre de tu hijo, pero mi ombligo está en Colombia, en Cali, Colombia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es muy, muy hermoso todo lo que se vive dentro de un temazcal. Y por favor, ahora que vengas a México, te traes días y nos vamos tú y yo a un temazcal, reina mía. Pero por supuesto, maravilloso. Me va a encantar. Ahora vámonos a una sección de preguntas rápidas. Es que, vamos a ver qué te vamos a preguntar. Vamos a ver de esta ronda de preguntas, ¿qué nos vas a decir? Una comida que te recuerde a tu infancia. El arroz con leche. Qué rico. De todas las tipologías del enneagrama, ¿cuál te costó más trabajo entender y por qué? Al 3. Por, Porque me parecía demasiado plástico, demasiado superficial. claro, claro. Ahora bien, si esta tarde, justo al atardecer, tú entraras a la sala de tu casa y te encontraras una máquina del tiempo que ya está programada para llevarte al día en que tú naciste, ¿qué le dirías a tu mamá? Gracias, gracias por traerme al mundo, gracias por darme la oportunidad de vivir y gracias por ser mi mamá. Ay, qué hermosa. Muy bien. Última película que te hizo reír a carcajadas.
¿Película de cine? ¿Película o historia? Cuéntanos. Ay, Chuchi, no sé. Me hizo reír a carcajadas. Yo en estos días me reía a carcajadas con alguien, pero no me acuerdo de qué. Bueno, dejémosla. Bueno, yo me río mucho, tengo un grupo de amigos con los cuales jugamos voleibol todos los domingos y a veces es muy chistoso porque todos somos de la misma generación, ¿no? Entonces, como quien dice, mi cabeza sabe lo que tiene que hacer, puedo decir una vulgaridad, Por favor. bueno, pero mi culo no me deja avanzar. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. O entonces decimos, no, es que un duende me atrapó el pie y no pude correr. Te detuvieron. Uy, me encanta eso. No, qué delicia. Ahora bien, última pregunta rápida. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que, uy, eso sería increíble. Poder despertar compasión en todos los seres humanos. Uy, qué increíble superpoder, María Mer. Quiero decirte que estoy segura que ya lo tienes. Mi querida María Mer, te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado para nosotros en la comunidad de Intro. Es muy importante conocer a nuestros facilitadores desde otra perspectiva, saber qué ha sido de sus vidas y cuál ha sido el camino que los ha llevado a que nos encontremos en Intro. Querida comunidad de Intro, agradezco su presencia aquí con nosotras en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, experiencia inmersiva con la cultura mexicana, degustación gastronómica y por supuesto que habrá tequila para brindar y mariachi para cantar. Síguenos en nuestras redes. Nos encuentran en Instagram como @intro 2024 Enneagrama. Intro es un proyecto de humanizarte, procesos para el despertar interior, y nos encuentran como Humanizarte Digital en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrán ver esta increíble entrevista las veces que ustedes quieran. Querida María Mer, en redes, ¿dónde te encontramos? @mariamer.duque. Excelente, muchísimas gracias. Esto fue Intro, la de la entrevista, y se despide de ustedes esta bella mujer, María Merduque. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos regalaste. Un gusto platicar contigo. Gracias a ti, Blanca, por tu energía y tu alegría. Y recuerda, Tlaquepaque, nos vemos ahí. Nos vemos ahí para que logremos esta conexión interna con lo mejor de nosotros. Te agradezco mucho, María Mer. Amigos, muchas gracias, y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Muchísimas gracias.